Nos preguntamos cuáles son los territorios de las luchas sociales, de maricas, machorras y trabas, de las feministas, de indigenismos e indianismos, de personas que viven con VIH, de activismos LGBTIQ+. Queremos cartografiar esos territorios y transitar esas luchas a partir de espacios simbólicos en la ciudad y de sus márgenes. Y también encontrarnos para hablar con las personas que movilizan y le dan cuerpo a esas luchas. Parla Sibhanyani. Nos hablaremos. Hola Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bienvenida. Estamos en este cuarto programa de Parla Sibhanyani, nos hablaremos, nos encontraremos. Es un programa, una suerte de callejear la ciudad, las ciudades, tratando de cartografiar los territorios de las luchas sociales. Nos encontramos con Viviana Mamani. Viviana es una compañera que viene de las artes audiovisuales. Yo soy Viviana Mamani Cori, soy aymara migrante aymarrona. Y bueno, las traje hoy a Faro de Murillo, que es la ciudad, o bueno, la zona donde yo nací. Bueno, básicamente un poquito de mi historia es que yo ni siquiera viví aquí mucho tiempo, apenas 2 años, y lo único que recuerdo es que mis papás con 3 pesos en el bolsillo y guaguas en el brazo tuvieron que emigrar a Santa Cruz de la Sierra. Entonces yo vivía ya 27 años de mi vida. Y apenas acabo de volver aquí hace unos 7 años, por lo menos, para estudiar cinematografía. Entonces, este espacio es como un reencuentro con el lugar donde nací, donde todo comenzó para mí. Viviana, capaz un poquito hablar en este punto sobre esa migración, ¿no? Esa migración occidente-oriente en el país y esta discusión tan problemática también, ¿no? Sobre collas y cambas, ¿no? Entonces hay mucha parte de la población de este territorio que es el altiplano, los Andes, que migra, ¿no? Pero desde el 2019, mucho antes, ¿no? Está esta discusión, yo siento que no hemos resuelto, ¿no? Que es racista, ¿no? Que es colonial, sobre quiénes son los collas, quiénes son los cambas, ¿no? Quién es el otro, quién es la otredad para el territorio, sobre todo en Santa Cruz, pienso yo, ¿no? ¿Cómo has vivido tú ese proceso desde la migración, ¿no? ¿Cómo una colla, voy a decir, se integra a un espacio camba sin ser violentada, por ejemplo, ¿no? Creo que parte de incluso de vivir migrando te genera incluso una filosofía de vida que... ¿Por qué? Ay, perdón, ¿va a echar agua aquí? Creo que sí. Niña, dice. ¿De quién dice que su va a chorrear? agüita va a echar agua, dice? ¿Por dónde vas a echar? ¿A ese lado? Ya, le va a recoger a la niña. Pues más allácito no sirve. ¿Qué eche primero? Ahí está. Justo estaba ahí la niña. ¿No, Incluso vivir migrando te genera como una filosofía de vida, porque bueno, para migrar yo recuerdo que muchas veces ni siquiera podíamos acumular cosas, porque para poder moverse de un espacio a otro tenías que estar muy ligero de carga. Entonces vivir tanto tiempo moviéndose era como que no podíamos aferrarnos a ningún tipo de objeto físico, y me acuerdo incluso que en un laboratorio me puse a cuestionar ese tipo de cosas, porque nos dijeron para este ejercicio necesitamos un objeto físico que les remita a un momento de su memoria personal, y ahí yo me di cuenta de que ni siquiera tenía fotografías, ni siquiera tenía un álbum fotográfico o algún tipo de, qué sé yo, pequeño libro recetario que me ha heredado mi abuela, que es hermoso, pero no lo tenía.
porque ahí tú te das cuenta de que quizás como persona migrante, y aparte migrante del campo a la ciudad y de la ciudad a otras ciudades, no tienes ni siquiera para poder comprar una cámara, un dispositivo que registre a tu familia, a tu rostro. Entonces yo dije, bueno, no tengo ningún tipo de objeto físico que me pueda remitir a este espacio, a mis recuerdos, a mi familia, a mi herencia. ¿Qué hago? Entonces ahí ese tipo de filosofía como que me llevó a replantearme cómo me apropio yo de las imágenes que ya existen del otro. Yeah. ¿Cómo les doy yo una sensibilidad diferente propia mía para poder hacerlo mío, ese recuerdo o ese dispositivo o ese objeto, y que eso sea parte de mi memoria? Eso me parece bien interesante, ¿no? Porque claro, se piensa, digamos, o sea, cómo se piensa, ¿no? Cómo se analiza al sujeto migrante, vamos a decir, ¿no? Siempre se lo piensa como que no perteneciente a este espacio, ¿no ves? Es un migrante, está de paso, ¿no? Pero también carente de, ¿no? Entonces, en algún momento la migración venezolana, por ejemplo, ¿no? Sí. Siempre estaba de paso hacia Chile, etcétera, pero siempre se la asocia como en una suerte de carencias, ¿no? Que no pertenece acá, ¿no? Que no es de acá, ¿no? Entonces, ahí siento que el trabajo como audiovisual que haces, hemos revisado tu trabajo, ¿no? Tienes un performance muy interesante con las cajas, ¿no? Las cajas que usas para una acción callejera, un performance, ¿no? Uh-huh. Una intervención interesante. En esa medida sí, pero es otra migración también, ¿no? La que sucede al interior de Bolivia y la que sucede también en términos de las categorías campo-ciudad, por ejemplo, ¿no? Regresas a la ciudad del Alto, te enfocas en el trabajo audiovisual, cine, etcétera, y ahí, ¿cómo existe el Alto, ¿no? En el medio artístico, en el quehacer artístico? ¿Tú crees que hay como una mirada así como particular, vamos a decir? ¿O no? No sé. Bueno, creo que ya para nadie es secreto que mi primera escuela de cine fueron las películas piratas de la 16 de julio. Yo recuerdo que durante las vacaciones en las que podía venir aquí al Alto y visitar a mis abuelos, siempre me daba una como escapadita y me iba a la feria 16 de julio con todo lo que había ahorrado de mi recreo en todo el año, e incluso ya tenía caseras y caseros que me decían, toma esta tanda de películas. Era un bollote de CDs con bolsita, con tapita, y eso me llevaba para consumir todo el año siguiente. Entonces quizás por eso yo tengo mucho cariño y mucho afecto por el ruido, el glitch, lo clandestino, lo pirata, porque es la primera escuela que tuve y fue mi primer contacto con el audiovisual. Entonces creo que parte de las estéticas, incluso en el Alto, son eso. Es entrar a través de la piratería, es entrar a través de lo clandestino, de no pedir permiso, de no pedir autorización, y para poder consumir incluso lo que uno quiere, que para mí eran las películas. Entonces yo creo que es como que lo primero que yo puedo tener, no sé, como algo que siempre cargo con respecto al Alto y que me ha marcado mucho en mis procesos creativos. ¡Guau, qué lindo! Está bonito, ¿eh? Sí. Y está tranquilo, dicen, ¿no? Ayer hay una TikToker que es trans, la de Cochabamba, la Sara. Ya. Yeah. Ha hecho un TikTok, ¿no? Bueno, no sé, yo he visto en Facebook, ¿no? Uh-huh. Y ella decía, vamos a ir a elecciones el domingo y sí, al parecer todo está tranquilo, dice, ¿no? Sí. Porque la última elección que tuvimos, yeah, la gente empezó a resguardar sus ventanas, ¿no? Ah, ya. Así, estaban vaciando los mercados, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar, cuál iba a ser el escenario postelectoral. Te preguntaba justamente, ¿no? Sobre la alteñidad, cómo esta intromisión de la alteñidad en el arte boliviano puede un poquito como desmontar así las categorías
de etnicidad, las categorías en el mismo mundo del arte, ¿no? Sobre lo estético, ¿no? Sobre lo visual, ¿no? O más bien viene a reforzar ciertos lugares, ¿no? de la identidad alteña, que te decía hace rato, ¿no? O sea, el alto como los cholets, ¿no ve? El alto como la criminalización, sobre todo la ceja, ¿no? Y el alto como la migración, no solo esos elementos, ¿no? Entonces, la alteñidad del arte boliviano desmonta esas categorías o las refuerza. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que esté pasando? Yo creo que el alto, con ese espíritu de no pedir permiso, está reconfigurando los modos de hacer arte aquí y los está llevando con una fuerza creo que imparable hacia otros territorios, otros espacios. He visto como quizás en algunos espacios como un poco más de la clase media, en Sopocachi, que está todo concentrado. Cada vez que algo baja de la ciudad del Alto, algún tipo de proyecto o proceso creativo, siempre llega con impacto y siempre llega a reconfigurar los modos de hacer, porque justamente los modos de hacer acá creo que no vienen desde la academia, no vienen desde la formación formal, sino que vienen desde el quehacer, desde lo que hacemos con nuestro tiempo que nos queda mientras tenemos que trabajar con otras cosas. Porque el arte ha sido considerado muy elitista en el sentido en que tienes tiempo incluso de poder hacer arte porque no tienes que tener un trabajo para comer o para vivir. Pero aquí he escuchado personas como incluso el pintor Raúl Tola, que dice: yo pinto cuando en mi tiempo libre, o sea, tengo que ir a trabajar, claro, tengo que hacer otras cosas, vuelvo y tengo que pintar algo rápido y otra vez tengo que salir a trabajar, porque aquí el arte todavía no es considerado una labor formal. Entonces creo que los artistas y las artistas aquí lo hacen desde donde hay tiempo, desde donde se puede, vamos a meterle. Entonces creo que es desde esa forma que van desarrollando un tipo de arte, no sé, diferente, distinto, con fuerza. Y callejero también, ¿no? Por esas Exacto. referencias que tú me decías, ¿no? O sea, no sé, la primera como experiencia o referencia visual que tienes, ¿no? Es el cine pirata, ¿no? Que se vende en la 16 de julio, ¿no? Y es callejero, ¿no? Entonces que ya al final todo llega ahí, ¿no? Incluso los estrenos que van a estrenar, o sea, pueden ya estar en el cine pirata en la Feria 16. Bueno, sobre todo antes cuando había harto CD, ¿no? Sí, sí. Y yo incluso considero que si yo algún día hago una película y está en la 16 de julio, para mí sería el honor más grande del mundo, porque realmente está llegando a la gente que, no sé, que quiero que llegue, porque más allá del público de festivales o de salas de cine, prefiero que llegue al público de acá, del Alto. Entonces, si es pirateado, yo chucha de la vida. Entonces, sí. Y sí, yo creo que también en el Alto está este elemento que es integrar el interior con el exterior, porque las calles también son parte de nuestro constructo y parte de mis procesos creativos también es eso, pensar cómo borro las líneas entre el adentro y el afuera, y es quizás reapropiándonos de las calles de alguna u otra manera, ya sea con muralismo o intervenciones performáticas, pero siempre invitando al público a que pueda ser partícipe, a que pueda ser parte de, porque si terminamos excluyendo, entonces no sé, no tiene sentido para mí, la verdad. Ay, ¿cómo estuvo? No sé. Apenas pude respirar. Un poco la subidita, ¿no? Todavía no me acostumbro. Mira, 7 años y nada. Aunque está un poquito a contraluz. Si quieres me pongo el sombrerito. A ver. Sí. Sí, cuidado. Ya vamos, chiques.
Ya. Ay, gracias. Buenos días. Gracias. Ya. Nunca me logré integrar. 27 años allá y nunca pude integrarme, nunca pude llegar a entender realmente la complejidad de lo que es ser cama. Traté muchos años, porque incluso le decía a mi mamá, mami, quítate las polleras, no tiene sentido aquí que vivas con polleras, hace tanta calor y tú con tantas en agua. Y yo agradezco mucho que ella nunca me haya hecho caso. Creo que a pesar de que ella no lo dice, yo creo que fue el primer acto de resistencia voluntaria que ella hizo allá. A pesar de mudarse a un territorio cálido, muy caliente, difícil de uno adaptarse, ella continuó con sus polleras. Y yo siempre lo voy a respetar mucho. Entonces, bueno, yo seguí otro camino diferente. Quería blanquearme, quería ser más camba, quería ser como ellas, así con el pelo largo, muy bonito. Quería, qué sé yo, participar en concursos, pero nunca pude, porque siempre el tema de que no puedes escapar a tus rasgos. Nunca pude escapar a eso, y lo que en algún punto entendí es que no puedes escapar a algo así, con lo que naciste, con lo que eres. Entonces es un ejercicio de tratar de quererse a uno mismo como es. Claro. Y fue difícil, muy difícil para mí. Yo te escuché en una entrevista y diste un dato que me pareció así muy genial, muy político también, porque decías, yo hago arte, pero no, bueno, voy a como parafrasearte, ¿no? Decías como que no me siento bien en estos espacios artísticos, igual con el cine y el audiovisual, ¿no? Porque son espacios elitistas, ¿no? Sí. Y cuando mi madre, ¿no? Que es cholita, que es chola, aymara, va a llegar a estos espacios, recién como voy a sentir conformidad con el espacio, ¿no? Sí. O sea, claramente no hay, pues, o sea, los aymaras, ¿no ve? Las señoras de pollera, los hijos de cholas también, que somos nosotros, ¿no? No habitamos usualmente los espacios artísticos porque siguen siendo blancos, ¿no? Heterosexuales, elitistas, jailas, ¿no? Sí, justo. Y es que incluso cuando entras a la escuela de cine, las expectativas o el deseo de aspiración es demasiado irreal y un poco alejado del contexto en el que vives, porque escuchas a estudiantes de cine hablar de que quiero hacer cine como Tarantino, quiero hacer cine como Kubrick o qué sé yo, Nolan, sí. Pero nunca creo que nos hemos puesto a pensar lo importante que es posicionarnos en nuestro contexto y entenderlo, y a partir de ahí hacer cine. Creo que tiene una potencia fuerte que incluso puede generar un deseo de poner tu impronta constantemente en cada proyecto que hagas, y eso lo hace más poderoso, incluso más honesto, y puedes conectar con la gente que realmente a la que vas a llegar, que es a la gente de tu contexto. El porqué del dispositivo cámara y cómo puedes llegar a romperlo es súper interesante, porque claro, como te decía hace un rato, yo nunca tuve una cámara hasta antes de llegar aquí y estudiar cine, y nunca había manejado una, y era para mí extraño, era un dispositivo raro que incluso yo le tenía miedo, y yo decía, ¿por qué le tengo que tener miedo a una cámara? ¿Qué me puede hacer o qué puedo hacer con ella? Entonces, claro, cuando vienes de una escuela como las películas piratas, estás dispuesta incluso a enamorarte y abrazar el ruido, el glitch, el error. Yeah. Y la cámara termina siendo un dispositivo que puedes desarmar y romper. ¿Cómo lo haces? Eso es lo interesante. ¿Y por qué lo haces? Eso también es súper interesante. Y solo lo puedes responder cuando te posicionas en tu contexto y decir, yo utilizo la cámara por esto y de esta manera porque esto significa. Claro. Y para mí yo creo que eso es mucho más importante que cualquier tipo de conceptualización que obtienes gracias a ver cine de otros autores europeos de allá o estadounidenses de no sé dónde. Entonces yo creo que eso tiene mucho más valor también. Yeah. Me pregunto cómo es que el experimental y el cine indígena no están de la mano juntos trabajando, yeah, cuando ambos se trata de cuestionar y de romper lo que ya está establecido. Entonces yo digo, deberían incluso ser una unión o un trabajo orgánico que se debe dar. Claro.
Qué interesante, che. Bueno, nosotras no tenemos formación en cine, ¿no? Somos más así como amateurs, ¿no? No, y ese es el tesoro, porque incluso yo pienso que el tema de la formación de cine Sí. Nos amolda de una forma y es costoso poder romper con esos moldes cuando ya los tienes establecidos. Claro. Cuesta. Viviana, nos encontramos en este segundo punto, en este segundo espacio en la ciudad del Alto, entre las calles 2 y la calle 1 en la avenida 6 de marzo. ¿Por qué es importante este espacio? ¿Qué representa para ti este espacio en términos de tu trabajo, ¿no? El trabajo que vienes realizando? Creo que este espacio sirve para contextualizar el origen del proyecto de Cristóbal Condori. Cada vez que hablo sobre este proyecto comento acerca de la anécdota de que el proyecto vino a mi mano, en forma de un volante que decía cirugías estéticas a 50% de descuento. Y yo estaba impresionada porque, wow, uno, es muy barato, muy accesible, pero la cosa es que arriba decía campaña de, y yo decía, ¿campaña de qué? ¿Contra qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿contra qué se está luchando? ¿Qué tipo de estéticas se están imponiendo? Entonces, ese volante me generó a mí muchas preguntas, e incluso me abrió como que el panorama aquí en la ceja, de mirar los afiches, los volantes, los pasacalles, a la gente misma y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos rodeadas como personas salteñas de rostros e imaginarios de gente blanca? Vestidos de doctores, vestidos de enfermeros, vestidos de abogados, vestidos de arquitectos. Entonces ahí me di cuenta de que como persona alteña yo no me veía representada en todo este imaginario que nos rodeaba. Entonces ahí comenzamos a trabajar un poco con esta molestia, esta inquietud que teníamos con respecto a qué tipo de estéticas hegemónicas se nos representa o se nos imponían y cómo eso trabajaba en nuestro imaginario. Y bueno, como saben, hace algunos años, ya casi 3-4 años, un colectivo de colectivos, integrado por varios colectivos, subió a la cabeza de Cristóbal Colón en el Prado paceño. Sí. Y fue para mí un momento impactante porque ves los videos, los dispositivos, todo el registro, y era un caos porque había gente llorando, sufriendo y había gente feliz, bailando. Entonces era todo un encuentro de sentimientos con respecto a una figura que representaba la colonización. Sí. Y entonces ahí, claro, llega una persona y llega una persona hacia la punta de la cabeza y lo único que puede romperle es la nariz, porque la intención era romperle la cabeza o incluso bajar la estatua por completo, pero no se pudo. Y lo que pudieron romperle era la nariz, y para mí fue como que una cosa que parecía a simple vista insignificante, pero lo cambió todo, incluso en el sentido de que pudieron reescribir la historia. Y para mí ese fue un hito enorme. Y yo dije, ¿cómo puedo llegar a vincular un hecho histórico, un hecho de reescribir la historia, con ¿cómo se llama esto? Con esta imposición de blanqueamiento aquí en el Alto? ¿Cómo puedo fusionar ambas cosas? Entonces, claro, ya había pensado en el tema de cómo la migración había afectado mi forma de pensar. Y dije, puedo también desdibujar las líneas territoriales que existen entre la ficción y lo documental. Y puedo crear un personaje ficticio, pero que puede representar una problemática gigante en el imaginario alteño, gracias a un personaje que había sido despojado de un elemento importante para su estética, su nariz. Y dije entonces, bueno, creo que puedo comenzar a trabajar con esto. Entonces, lo primero que yo hice fue caminar a la estatua de Cristóbal y con una cámara fui y le saqué fotos.
pero el problema era que me seguía mirando desde arriba y yo seguía abajo. Entonces, a pesar de que le habían quitado un elemento tan importante para su rostro, yo decía, sigo sintiendo que me está mirando desde arriba. ¿Cómo cambio esa verticalidad con un dispositivo de registro? Entonces volvimos, pero volvimos con un dron. Entonces, gracias al dron subimos a la cabeza del Cristóbal y lo tratamos como a un cliente de un centro estético. Y le dijimos, vamos a sacarte foto de frente y de perfil. Entonces fue como una forma interesante, satírica y divertida de poder trabajar con el rostro de Cristóbal. Y a partir de ahí, gracias a que teníamos su busto, gracias a un dron, entonces comencé a coleccionar todos los volantes que pasaban por aquí, por esta calle, y los recortaba. Recortaba las narices que decían antes, narices que ya no existían, y las comencé a pegar encima de la foto de Cristóbal. Entonces me di cuenta de que ya ni siquiera el apellido le quedaba, y fue así como cambió a Cristóbal Condori. Ese proyecto me parece a mí bien político, bien fundante también de las discusiones, ¿no? Sobre la colonialidad contemporánea, ¿no? O sea, esa colonialidad que vivimos, ¿no? En esas cirugías de nariz, porque la cirugía de nariz, o sea, desde mi lectura, puede ser la negación de lo indio, ¿no? La negación de lo aymara, ¿no? Eso que nos habla, ¿no? del progreso, el capitalismo, ¿no? Hablan de progreso en términos capitalistas y dice hay que dejar lo indio atrás, ¿no? Se ve todavía a lo indio, a lo aymara, a lo quechua como el atraso, ¿no? Pues por eso la gente siempre en esa migración, o sea, en esos términos entiende muchas veces esa migración. Te pregunto por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante esa nariz de Colón? No solamente como proyecto cinematográfico, artístico, sino también como pregunta personal, ¿no? Para lo problemático que puede ser entenderte como migrante camba, colla, estar en ese tránsito, pero también para esa identidad aymara. Bueno, yo conecté personalmente muy adentro con este tema de la tendencia de cirugías estéticas, porque ese mismo año que el colectivo de colectivos subió a la cabeza de Cristóbal a tumbarle su nariz, mi hermana decidió hacerse una cirugía estética. Decidió hacerse una rinoplastía para quitarse la nariz que había heredado de mi papá, que hasta ese entonces ella estaba molesta con eso porque le decían que tenía una jiba, que es el lomo de la vaca, del toro. Entonces, mi hermana estaba contenta antes de entrar a la cirugía. Había ahorrado mucho dinero de su trabajo para poder hacerse esa intervención, pero cuando salió del quirófano fue como un desencuentro, porque se miraba al espejo y ya no podía reconocerse a sí misma. Y claro, fueron meses de acompañarla, de que pueda volver a reconocerse, pero durante ese tiempo también me afectó mucho en ese sentido de qué tanto puede afectar este imaginario de blanqueamiento a tal punto de decidir intervenirse una nariz o incluso mutilársela. Entonces a mí me generó un impacto de que esto es necesario hablarlo, es necesario cuestionarlo. El cómo era también importante, cómo me acerco al público que me interesa, que es el público del alto. Entonces por eso siempre pensé que la comedia, el absurdo, era un dispositivo súper interesante, porque cuando llegas a ver a Cristóbal te desarma totalmente, porque lo único que hace es hacerte reír, incluso de ti misma, de ti mismo, de tu propia nariz. Entonces cuando una persona va al proyecto, va con algún tipo de qué sé yo, armadura por delante, cargada de conceptualizaciones, terminan desarmadas y desarmados porque no se lo esperaban. Es simplemente tratar de a través del absurdo, de reírnos de nosotros mismos, poder entendernos y cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos y las decisiones que tomamos. Ahora mi hermana está bien, está contenta con su nariz y yo me alegro mucho por ella. Pero aún así yo quiero pensar que podemos hacer un cambio aquí en el Alto y que las personas puedan cuestionarse por qué realmente necesitamos una cirugía estética.
el gobierno del MAS, ¿no? Desde el 2009, digamos, antes capaz, hay una discusión así de reivindicación étnica acá. Pero también está esto también hay una discusión sobre la borradura de la aymara en una cirugía estética de nariz, digamos. O sea, está bien presente, ¿no? Sí, hay como una enorme contradicción en todo este tema. Entonces, yo creo que igual el proyecto habla sobre esa misma contradicción. Yeah. La trata, porque es algo difícil de hablar, porque claro, en estos años de gobierno plurinacional se habla sobre el orgullo de ser indígena, sí, sí. El orgullo de tener políticas que incluso están reconfigurando la forma de pensar en Latinoamérica, pero al mismo tiempo tenemos y preservamos y no cuestionamos este tipo de imágenes. Rinoplastías, limpiezas faciales, blanqueamiento, ese anhelo todavía de querer alcanzar un estatus que obviamente es un estatus marcado por un imaginario que no es de acá. Claro. De querer estar en una oficina, de querer ser un ejecutivo, de querer tener una empresa. Entonces todavía son imaginarios extraños y no lo estamos cuestionando. Y ahí te digo, ¿cómo opera la ficción? Porque bueno, mira, yo entiendo la ficción como la posibilidad de un mundo, la posibilidad de algo, ¿no ve? Sí. Porque bien podría ser este proyecto una suerte de documental, ¿no ve? Con los testimonios de la gente del por qué se ha hecho una cirugía de nariz, ¿no? Pero no es eso, ¿no ve? O sea, es usar el elemento ficcional como una posibilidad de mundo, como una posibilidad de discusión con el mismo personaje de Colón, ¿no? O sea, le das la vuelta completamente a la historia también, ¿no? En esos términos, a partir de la ficción. Yo creo que incluso la ficción es una posibilidad y oportunidad de poder reescribir la historia, porque creo que es el momento justo de cuestionarnos quiénes son los que escriben la historia, quiénes son los que escriben la historia oficial y cómo eso afecta a nuestro imaginario. Entonces, la ficción para mí es una forma incluso de que a través de la mentira, qué sé yo, o de la invención, uno pueda revelar una verdad. Y en este caso, gracias a Cristóbal que es un personaje ficticio que no existe, puedes develar una problemática real aquí en el Alto. Entonces, para mí la ficción tiene mucha potencia en ese sentido, pero siempre cargado de estos elementos o nociones del documental, de registro, de los hechos. Entonces, yo creo que ya no puedo incluso encasillar mis proyectos en ficción solamente o en documental, sino que más bien es una especie de narrativa que diluye esos géneros. Basura, sí. ¿No ves? Sí. A mí me gusta ir ahí, porque a veces te encuentras cositas, ¿no ves? Así, una cosita así, bien baratito. Cierto, sí. Y aparte curiosidades, como sí. Tesoros. Sí. Ay, me encanta. Sí, y ahí me encontré con algunas otras personas igual, ¿no? Yeah. Buscando así material para su acción artística. Cuidado. Igual me gusta mucho escarbar ropa. Ya. De paca, zapatos. En esta parte además, ¿no? Porque aquí hay justo donde están las carpas anaranjadas. Sí. Ahí hay, ¿no ve? De 2 pesos, de 5 pesos. Y gente ahí, sacando, buscando. Sí. Y hay una persona que siempre se sienta, ¿no ve? En su silla de trono. Sí. Y me encanta. Es como su reino de ropa usada. Y yo, Sí, cuando hemos hecho pues algunos festivales y les traemos a las poetas acá. Ya. Entonces se vienen a comprar ellas alucinadas, ¿no? Porque como en Argentina la inflación es más grave. Sí. Entonces ellas así. Y lo que encontraban así, se han ido así con cargadas así ¿no? El Centro Cultural de España nos ha regalado unos bolsos grandes a veces. Y han llevado esos bolsos y lleno así de ropa. Todas se han comprado todo. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y les encanta. No, y seguro encontraron tesoros, así, ropa linda. No, es hermoso. Igual yo traigo gente acá.
Sí o sí, las amigas de Perú, me olvidé comentarte que vinieron acá, logramos traerlas para acá en un taller de realidad virtual en el Alto y en La Paz. Entonces, en La Paz lo gestionó una amiga, Camila Perales. Entonces, en el Alto logré gestionarlo yo. Y me dijeron, no, les dije, ¿a dónde quieren ir a pasear? A la 16. Vamos a la 16. Y conocieron la 16 gracias a que lo habían escuchado de otras personas, igual les lo había comentado yo. Dijeron, queremos ir, vamos. Entonces, se vinieron a pasear por acá, se fueron hasta las rieles, fueron a estas partes, ¿no ves esos callejoncitos que dices? Sí. Y encontraron cámaras, encontraron rollos, o sea, encontraron un montón de cosas interesantes. Y es tan barato, lindo. Estás escuchando este cuarto programa de Parla Cipañani. Nos encontraremos. Este programa que pretende hacer una suerte de territorialidad de las luchas sociales. Queremos entender cuáles son los territorios que habitan el indianismo, los activismos LGBTIQ, los feminismos, las artes audiovisuales. En este programa nos encontramos con Viviana, Mamán y Cori y estamos justamente hablando de las artes audiovisuales, del cine, el audiovisual, las acciones callejeras, el performance. Viviana, nos encontramos en este tercer punto, estamos entre la avenida Panorámica hacia Las Rieles, hacia la Vallivian, en la zona 16 de julio. ¿Por qué es importante para ti, para tu trabajo, este territorio, este espacio, esta zona? Yo creo que si hablábamos acerca de, bueno, en Faro hablé sobre el inicio, donde comenzó todo, sobre dónde nací y dónde estoy retornando. En la calle 2 hablábamos un poco sobre Cristóbal Condori, que fue un proyecto que disfruté mucho, me llenó de mucho goce y también me ayudó a vincularme con el territorio en el que habito. Yo creo que en esta parte es un poco más de qué sigue, qué va a suceder más adelante con los proyectos que vamos a continuar haciendo. Y yo creo que la 16 de julio es un territorio súper importante porque aquí comencé a poder relacionarme a través de mi corporalidad con el espacio en el que habito, gracias a una performance que hice hace ya unos 2-3 años que se llamaba Migranta, que un poco era tratar de tantear en peso físico gracias a unos cartones que yo había acumulado durante todas mis mudanzas. La carga de la memoria, cuánto pesa la memoria en el cuerpo. Entonces decidí hacer como una especie de performance muy íntima, con pocos testigas, para poder entender qué tanto cuesta a mi cuerpo arrastrar este tipo de cargas que tengo con respecto a incluso los estigmas que tenía yo con respecto a mi propio físico, mi propia representación. Hoy me encuentro contenta con quién soy, con cómo me veo. Entonces, gracias a esa performance, donde cargué todas esas memorias, todos esos estigmas, decidí escoger qué quedarme yo y qué soltar. Entonces, comencé a armar todo un manto de cajas aquí, que era un montón, eran cajas enormes que había acumulado de tantas mudanzas. Me comencé a ver las pictografías, que eran como instructivos que te decían cómo tratarlas, con cuidado, cárgala por aquí, cúbrela de esto. Entonces me di cuenta de que era como una extensión de mi piel y decidí como que arrastrarlas y mirar hacia el Huayna Potosí mientras las arrastraba, y en algún punto cansa y sentí que ya no era necesario y las solté y decidí quedarme con la memoria. Aquí en mi corazón, aquí en mi cabeza, eso se va a quedar. Pero las cargas físicas, los estigmas que cargué por mucho tiempo, los solté. Y decidí dejarlos y me fui. Ahora, Viviana, esta condición migrante precisamente de la que tú hablas, de hecho la obra se llama Migranta, ¿no? Entonces, nombrar desde ese lugar
que puede ser problemático, ¿no? Problemático porque la condición migrante, la enunciación, la palabra migrante, migranta, nombra como, o sea, me animo a decir que nombra una suerte de no lugar, ¿no? De no pertenencia al espacio donde se migra, pero también de una suerte de añorancia por el origen o por el lugar donde se pertenece también, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo estás como reconfigurando, replanteando también a partir de esta obra, a partir de tu historia personal también, ¿no? Esa condición migrante. Creo que eso es tratar de pensar que nunca realmente vamos a llegar a estar vinculados con los territorios en los que habitamos, incluso con los territorios en los que de nuestro origen. Me pasó que nunca llegué a vincularme realmente con la ciudad de Santa Cruz, 27 años viviendo allá, y nunca me sentí parte de, nunca terminé de completarme ahí. Y tampoco ahora en este momento que vivo ya casi 7 años en el Alto, he terminado de reconfigurarme o sentirme parte de el Alto. Si bien las prácticas que he estado haciendo me han ayudado a repensarme en este lugar, a vincularme mediante mis prácticas, siento que en este momento abrazo esa sensación de no pertenecer completamente a un lugar y que incluso mi identidad igual va a seguir en cambio. Creo que la identidad de todas y todos nosotros es una ficción que nosotras nos contamos todo el tiempo y que siempre va a estar cambiando. Gracias a la gente que conocemos, a los lugares que habitamos, las cosas que compramos, la comida que comemos, todo eso nos reconfigura todo el tiempo. Y es como que un invitar a pensar que la cotidianidad también es importante, si lo piensas desde ese punto, para los procesos, para cualquier tipo de proceso. Tratar de estar presente y que esa cotidianidad forma parte de. Muchas veces le tenemos miedo al error. Queremos que todo salga perfecto, porque después de todo se trata de nuestra vida y creo que hay como una especie de presión social, tal vez, presión familiar, que no nos permite errar, equivocarnos, derivar, perdernos. O devenirnos. Entonces, creo que es hermoso porque nos permite incluso aceptarnos con lo que somos y nuestras contradicciones, porque somos seres contradictorios. Y es parte de nuestra identidad, contradecirnos todo el tiempo y abrazar esa contradicción es hermoso. Entonces cerrar para mí no me genera ruido, todo lo contrario. Me permite y me dice, me da paz a decir, equivócate, anda, deriva, piérdete y a ver qué encuentras en el camino. Eso es lindo. Pienso en esta palabra también, en esta identidad ficcional que tú planteas, porque también las identidades suelen ser corsés así muy cuadrados también, ¿no? O sea, habrá gente que diga, ¿no ves?, desde el indianismo, que lo aymara, por ejemplo, no, que a mí me ha tocado, digamos, no habla de diversidades sexuales y de género. Ahí no hay, ¿no? Aquí es chachahuarmi, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es muy cuadrada la identidad aymara, ¿no? Que no posibilita, digamos, abrir esas puertas o pensar como otras sexualidades, ¿no? O sea, puede ser una gran discusión, ¿no? O sea, estas identidades son corsés así muy normativos, violentos también en esa medida, ¿no? Pero cuando planteas tú lo ficcional o lo errante, es justamente como una suerte de tránsito, de fluir también, ¿no? Como fluyen los géneros, ¿no? Como fluye la migración, uno fluye también en la migración, ¿no? Y de borrar las líneas. Incluso en esto de la ficción, del documental, de Camba, Coya, de Santa Cruz, del Alto. Entonces, de borrar esas líneas y ver cómo gracias a tu existencia puedes integrar todo eso y generar, o gracias a eso, reconfigurar cualquier disciplina que tú hagas, incluso el arte, incluso el audiovisual, porque lo haces desde tu propia existencia, que integra todo eso, que integra incluso las contradicciones, el errar, el aceptarse a una misma, a uno mismo. Entonces, para mí eso es súper potente. Creo que ese es el núcleo. Viviana, y justamente para abrir esas puertas que planteas, ¿no? A partir de esta identidad errante, de esta identidad ficcional también que planteas en tu trabajo,
¿qué se viene, ¿no? ¿Qué se viene en tu trabajo? ¿Qué estás trabajando ahora, ¿no? Pensando justamente todas esas categorías que tú pones, ¿no? En el medio artístico. Bueno, creo que ese también era otro motivo por qué les traje aquí a la 16. Pasa que, como estábamos hablando hace rato, existen como estos espacios donde puedes encontrar un montón de tesoros que puedes comprar a muy bajo precio. Entonces, En la feria basura. En la feria basura. Sí. Entonces me acuerdo que en uno de esos paseos donde derivaba, donde no buscaba nada específico, encontré unas fotografías en blanco y negro de un panda que estaba en un zoológico de Londres. Wow. Y me lo vendieron a 2 pesitos cada uno. Fueron 2, 3 fotitos. Entonces yo dije, no sé por qué, pero me llama la atención y me las tengo que llevar, y las guardé. Y entonces comencé a investigar un poco sobre ese panda y se llamaba Chichi. Y resulta que era un panda que China había llevado para hacer un tour por toda Europa, como una especie de ejercicio de diplomacia de parte del Estado de China. Entonces este ejercicio de diplomacia terminó con que Chichi había sido tan querida en el zoológico de Londres que Londres gestionó todo para que se quedara ahí. Y entonces la panda Chichi se quedó buenos años ahí hasta que incluso falleció. Y dicen los rumores, incluso en las redes, en internet, que cuando ella falleció, el funeral que hicieron para ella fue tan grande como el de Diana. Así era querida. Entonces, incluso el logo del World Wildlife Foundation es un logo que está inspirado en Chichi. Para mí fue muy interesante en el sentido de cómo me podía vincular yo con un panda que había sido cazada en una reserva, que había sido cazada en condición salvaje para luego ser metida a un zoológico y luego ser llevada, pero siempre contra su voluntad. Y en ese punto yo me había vinculado porque es inevitable que cuando sales afuera de Bolivia hay como una especie de exotización. Sí. Te dibujan un paisaje en el que tú no eres parte, no perteneces, pero sin embargo está dentro de su imaginario y tú lo único que puedes hacer es someterte como Chichi. Entonces en ese sentido yo pensaba, ¿cómo puedo hacer el ejercicio, gracias al absurdo, gracias a la comedia, de poder romper con esa exotización, con ese dispositivo que nos construye contra nuestra voluntad, que continúa aplanando nuestro paisaje y no entendiéndonos a nosotros como seres que existen en una complejidad, con nuestras contradicciones, con todo eso. Entonces creo que este proyecto abre pie a poder cuestionar esos dispositivos, desde dónde viene esa exotización, cómo viene mediante el audiovisual, pero gracias a esas 3 fotografías. También a mí me recuerda mucho, ¿no?, los zoológicos humanos de principios del siglo XX, ¿no?, en Europa, ¿no? O sea, indígenas, ¿no?, llevados de estos territorios de África, llevados para esos zoológicos, ¿no? Exacto. Que hoy el tema de la exotización también tiene que ver con esas discusiones, ¿no? O sea, ya no hay zoológicos humanos físicos, ¿no?, pero hay estos otros zoológicos ideológicos, mentales, ¿no?, jerárquicos, ¿no?, de diferentes instituciones. Viviana, queremos agradecerte por este espacio en Parla Sibhanyani, en este programa, por tu tiempo, por tu trabajo, felicitarte por tu trabajo, por supuesto. Tus palabras finales igual, gracias por estar en este 4º programa de Parla Sibhanyani. Primero agradecer al espacio por la invitación a poder hablar un poco, a poder compartir sobre mis procesos creativos y a poder compartir todo el camino que ha sido breve pero muy contundente, siento yo, en este lugar en el que habito, en el que me sitúo, en el que puedo ser. Entonces muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Muy cómoda, muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Yo sigo mucho tu trabajo, así que a mí nos retroalimenta también en las discusiones que nosotras tenemos.